Bien, regresamos, estamos conversando con el profesor Germán Alarco y con el economista Camilo Ferreira. Con ellos estamos conversando sobre las vacas flacas y ahora nos toca ver un poco qué hacer frente a esta mini crisis. Germán, ¿cuáles serían tus tres propuestas si es que te llamaran mañana y te dijeran, por favor, danos 3 ideas para reactivar la economía? Así es. Yo creo que ha habido un error en términos de la comunicación. Yo creo que hay más o menos consenso. Creo que hubo un error desde el inicio. ¿Por qué? Porque desde el inicio se dijo que no había nada, que no pasaba nada, que todo estaba muy bien, que era el tema de la Semana Santa. Entonces creo que fue un grave error eso. Y lo que no me gustó de la nueva salida es que se da la crisis o la desaceleración como un hecho externo. Y en realidad, obviamente, como se acaba de comentar, los resultados del producto dependen de factores exógenos de la economía internacional, dependen de la política interna y dependen de la reacción de los propios agentes económicos, en particular de los empresarios. Entonces no es un tema exógeno. Entonces yo creo que lo que falta es primero una declaración de buenas intenciones del gobierno. Esto es, el gobierno va a hacer frente a la crisis. Es decir, el gobierno tiene un conjunto de instrumentos y frente a eso tiene la intención de actuar. Primer elemento. Segundo elemento importante es el tema de establecer y anunciar y comentar un plan de contingencia. Decir, bueno, si resulta que la crisis por el lado de la demanda de los productos de exportación, en lugar de caer al 8%, cae al 10%, bueno, decir qué voy a hacer. ¿Sí? Yo creo que es en la economía y en todo nadie es tonto, es decir, mejor saber cuáles son las respuestas. Tercero, yo creo que es importante ya ir hablando y señalando cuál es el programa de política fiscal anticíclica. ¿Sí? Y en ese sentido nosotros hemos propuesto de hace muchos años que la mejor garantía para que las caídas en el producto sean menor es establecer un sistema de política fiscal más o menos semiautomático o automático, como tienen en los países desarrollados. Yo creo que esas 3 serían mis primeras recomendaciones de base. Muy bien. Camilo, ¿cuáles serían tus 3 propuestas? Concuerdo plenamente en la necesidad de tener políticas contracíclicas y a su vez que sean explícitas. La economía se maneja mucho con expectativas. Si las dudas respecto a la naturaleza del paquete son tan dañinas como tener un paquete insuficiente. En Estados Unidos, la manera como se negoció en el Congreso, la naturaleza del paquete prácticamente desvirtuó su capacidad expansiva. Una diferencia con la que tendría aquí, para agregar, porque no es que esté en desacuerdo con la dicho, sino para agregar, es bajar impuestos podría ser útil. Si bien tienes el problema que tienes una propensión al ahorro y por lo tanto es una parte de ese poder adquisitivo extra que generarías con los impuestos ahí absorbido por el ahorro, tienes la ganancia de que metes el dinero en la economía automáticamente y el Estado peruano ha demostrado en 2009 que su capacidad para generar gasto contracíclico es bastante baja. Entonces, mientras esperamos a que se genere un shock de inversiones, podemos terminar afectando la economía, por lo que podría ser mejor, aún a pesar del menor impacto por dólar no recaudado, en una reducción de impuestos. Si políticamente es difícil un IGB, una reducción de impuestos a la renta, una reducción del IGB también podría poner dinero en el bolsillo de los consumidores para cubrir el hueco de la demanda. La ventaja de la reducción de impuestos también sería que ya no tienes ni siquiera que salir a decir que vas a hacer algo, sino la señal es bastante clara y evidente, ¿no? Germán, ¿tú cómo ves la posibilidad de reducir impuestos? Esta es la discusión típica demócratas republicanos, discusión típica a nivel internacional, es una discusión a nivel de los multiplicadores. Yo sí estaría en contra de una política de reducir impuestos por los efectos hacia el largo plazo de esta reducción de impuestos. Yo al contrario, más hacia las recetas keynesianas y post-keynesianas, plantearía, si es que hay incertidumbre, si es que hay retracción de la inversión, aumento en los impuestos sobre la renta, en especial para ampliando tramos y creando al contrario mayor ingreso para el Estado para que sea a través de la vía del gasto la ruta en que podamos reactivar la economía. Habría que ver cuál es la presión tributaria del Perú a nivel comparado. Obviamente, no es el tema de esta discusión en concreto, pero yo siento que la presión tributaria peruana es muy reducida respecto de los estándares de PBI. En el último estudio que hizo Datum, en la última encuesta, muchas personas estaban a favor de la reducción de impuestos y estaban también a favor de la flexibilización laboral, que en momentos de crisis puede ser extremadamente útil para que no ocurra lo que ha ocurrido en España, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a
el mercado laboral? ¿Cómo deberíamos de afrontar una mini crisis respecto al mercado laboral? Es que la flexibilización laboral puede mejorar, inclusive elevar la tasa de crecimiento potencial, pero los efectos son muy rezagados. No puede ser utilizado como una política contracíclica la liberación laboral, a pesar de que yo estoy a favor de que se liberalice, no me parece una manera como combatir una recesión, porque los efectos son bastante reducidos en el momento dado. Pero si lo que se teme son los efectos de una reducción impositiva sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo de la economía, lo que tú puedes generar es una depreciación acelerada. Con eso, dices, durante estos 2 años los activos se han depreciado a una tasa más rápida de lo que normalmente se hace con fines tributarios. Y con eso los agentes económicos que enfrentan siempre el dilema entre invertir ahora o invertir después, genera una sustitución impodal hacia invertir ahora. Y es una manera en la cual de mayor productividad, yo puedo, en cierta manera, sostener los niveles de inversión con un efecto medible y sin certidumbre respecto a la sostenibilidad a largo plazo de la reducción tributaria. Me quedan 2 minutos, quiero preguntarte, 2013 más o menos sabemos cómo vamos a acabar. ¿Qué va a pasar en el 2014? ¿Cuál es su mejor opinión sobre el 2014? ¿Se reactivará un poquito la economía o podría ser como el 2013? Va a mejorar ligeramente, porque ocurre que el 75% de la economía del Perú, de su crecimiento, se explica por sectores no transables, especialmente por mejoras en productividad en sectores no transables. Entonces, conforme los factores de producción comiencen a encontrar oportunidades económicas, mejoras tecnológicas y oportunidades de inversión en esos sectores, lentamente, en el mediano plazo va a poder comenzar a crecerse en esos sectores. Germán, ¿cuál es tu visión del 2014? Sí, un comentario previo nada más. Yo también estoy en contra de la flexibilización laboral. Normalmente los periodos críticos son ocasionados por contracciones en la demanda. Entonces, la flexibilización laboral es una medida por el lado de la oferta. En realidad, lo que yo generaría con la flexibilización laboral, si es que eso me genera mayor nivel de desempleo, es menor nivel de empleo, menor nivel de consumo, menor nivel de demanda agregada, más crisis. Entonces, una receta de flexibilizar laboralmente el mercado laboral en situaciones en que se contrae la demanda agregada es, a mi juicio, totalmente perniciosa. Sobre el panorama al 2014, yo sí no soy tan optimista. Habrá que ver cuáles son los desarrollos de la economía internacional. No hemos hablado del tema de la reconcentración del ingreso, que para mí es un problema grave en la economía peruana y que me va a llevar, al igual que el aumento de la propensión a importar, a que una cada vez mayor proporción de la demanda interna se filtre hacia el exterior. Si yo tengo que la economía internacional no se recupera y tengo estos factores endógenos que hacen que la economía crezca menos, el panorama hacia el 2014 sería más negativo que el del 2013. Camilo, ¿alguna opinión final? Con respecto al tema de la distribución de ingresos, recordemos que la época de oro de crecimiento chileno durante los 90, cuando estaba en una distancia, a un ratio respecto al PBI de los países desarrollados, cercano a lo que actualmente tenemos, fue con un coeficiente de Gini de alrededor de 60, bastante más elevado que el peruano. Entonces, en realidad, la desigualdad en ingresos, que no estoy diciendo si es buena o mala, pero no se convirtió en ese caso en un freno al crecimiento económico. Así es. Yo sobre eso sí tengo una observación muy radical. Yo tengo la distribución funcional del ingreso entre excedente de explotación, como se llama en el INEI, entre salarios respecto del producto, y la información efectivamente en términos de distribución personal señala una más o menos estancamiento y hasta relativa mejora. Bueno, pero si vemos la información de la distribución funcional, lo que observamos es que los salarios respecto del producto son cada vez menos. Pero lo cierto es que en Perú la distribución de ingresos, la desigualdad se ha reducido de una manera espectacular. Solo a nivel del ingreso personal. Pero no en la distribución pero funcional. Ha caído de 0,54 a 0,46. El tema fundamental muy es por debajo de Chile. Salarios respecto de producto. Pero la ganancia de capital incluyen supuestamente la renta de una kiosquera, ¿no? O sea, cualquier renta de capital, muy bien, independientemente del monto. El tiempo. Así es, agradezco a ambos. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.